Buenas tardes, profesora. Soy Antonio Chávez y junto a mi grupo conformado por Joaquín Muñoz, Francisca Manríquez e Isidora Rifo hablaremos sobre Clarice Lispector, una mirada profunda hacia su vida. ¿Quién es? Clarice Lispector fue una escritora y periodista brasileña. Nació un 10 de diciembre de 1920. Llegó a Brasil cuando tan solo era una niña, producto de los desastres que acechaban su tierra natal. Tuvo una infancia complicada, con la enfermedad de su madre, sífilis, que terminó por fallecer cuando Lispector tan solo tenía 9 años de edad. Se mudó a Río a estudiar Derecho en una época en la que solo algunas mujeres entraban a la universidad y se adentró en la literatura a través del periodismo. Su primer éxito fue la novela titulada Cerca del corazón salvaje, en 1943. Es una de las escritoras brasileñas más importantes del siglo XX y reconocida internacionalmente por sus novelas novedosas, cuentos y poemas. Su infancia. Gracias a todos estos sucesos, la infancia de Clarice Lispector estuvo marcada por cambios y dificultades. Nació en Ucrania, en una familia judía que huyó de la violencia de la época. A una temprana edad, ella junto a su familia se trasladaron a Recife, Brasil, donde pasó gran parte de su infancia y adolescencia. Sin embargo, desde muy pequeña mostró un gran interés por la lectura y la escritura, destacándose en el colegio y sintiendo una fuerte conexión con las palabras. Todos estos sucesos, sobre todo la muerte de su madre a una temprana edad, marcaron profundamente su vida emocional y su visión del mundo. Esto la llevó a la necesidad de entender lo que sentía y a escribir de una manera muy profunda, lo cual es algo que la destaca mucho en el momento de ser escritora. ¿Por qué esta autora es relevante hoy en día? Clarice Lispector debutó en el año 1943, donde las mujeres que eran escritoras vivían una situación bastante compleja, ya que era difícil el acceso a la educación y también vivían llenas de limitaciones, al existir estereotipos de género, los cuales imponían a las mujeres ejercer el rol doméstico. También existía el dominio masculino en el ámbito de la literatura, y esto invisibilizaba a muchas mujeres escritoras. Igualmente, existía la imposibilidad de poder firmar bajo sus nombres, llevando esto a la necesidad de ocultar su identidad y publicar bajo seudónimos o nombres masculinos. Clarice sigue siendo una autora relevante en la actualidad gracias a su enfoque existencialista sobre la condición humana, su estilo narrativo inconfundible y su habilidad para adentrarse en la mente de sus personajes. Esta rompe con las convenciones de narrativas clásicas, llevando al lector a un flujo de pensamientos y de emociones, los cuales hacen que la percepción de sus personajes se mezclen de manera enigmática. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia: eu tenho um conto, o senhor quer publicar? Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: você copiou isso de quem? Eu disse: de ninguém, é meu. Ele disse: você traduziu? Eu disse: não. Ele disse: então eu vou publicar. Era assim, era nessa base. Você publicava essas obras em quais publicações? Ah, não me lembro. Jornais, revistas. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. A sua produção ocorre com frequência? Ou você tem períodos de produzir intensamente? Tem período de produzir intensamente e tem períodos hiatos, em que a vida fica intolerável. Esses hiatos são longos ou não? Dependem, pode ser longos,
e eu vegeto nesse período. Ou então eu, para me salvar, me lanço logo numa outra coisa, como por exemplo, acabei a novela, tô meio oca, então estou fazendo a história para criança. Como é que você explica a Clarice Lispector voltada para a literatura infantil? Eu não sei, começou com meu filho, quando ele tinha 6 anos de idade, 6 não, 5, me ordenando para que eu escrevesse uma história para ele. Eu escrevi. Depois guardei e nunca mais liguei. Até que me pediram um livro infantil e eu disse que eu não tinha, inteiramente esquecida daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não queria usar isso para publicar nada, era para o meu filho. Mas aí lembrei, bom, tenho sim, então foi publicado. Eu tenho 3 livros de literatura infantil e estou fazendo o 4º agora. É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário, né? E a criança? A criança tem a fantasia, né, solta. A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. Sus obras más relevantes. Cerca del corazón salvaje fue publicada en 1943. Esta fue su primera obra oficial y esta aborda temas muy emocionales, ya que habla de una mujer que encuentra más placer en la soledad que estando en compañía de otros. La Hora de la Estrella fue publicada poco antes de la muerte de Clarice Lispector, en 1977. Esta aborda temas como la desigualdad social y el sexismo perpetuado por una sociedad machista, y también hace alusión de cómo una mujer sin educación busca escapar de esta. La Pasión según Goethe fue publicada en 1964, y esta habla de una mujer llena de miedos e inseguridades, la cual busca la forma de enfrentarlo. La Hora de la Estrella es la última novela publicada por Lispector en el año 1977, apenas un mes antes de su muerte. Esta historia nos habla sobre Macabea, pero a través del narrador Rodrigo. Macabea es una mujer insignificante para todo el mundo, que lucha por su vida miserable frente a una sociedad patriarcal rodeada de desigualdades de la época. La autora nos presenta 13 títulos en esta obra, diciéndonos también que está dedicada a su antigua pobreza. Sin duda, esta novela se podría tomar como el último resplandor de su destello en la literatura. ¿Cómo influyó su condición de mujer en su vida literaria? Su condición de mujer influyó profundamente en la vida literaria de Clarice Lispector, ya que se enfrentó a una sociedad patriarcal que le imponía roles tradicionales como ser esposa y madre. Esto la llevó a sentir a la escritura como una forma de libertad. Además, enfrentó problemas para ser publicada y reconocida como escritora en un ámbito dominado por hombres, donde su estilo introspectivo y profundo no siempre era valorado. Esto no la llevó a conformarse con las limitaciones y se convirtió en un ejemplo de resistencia y expresión. Bueno, a continuación analizaremos una de las obras más importantes en la carrera de Clarice Lispector, como lo es la novela titulada La Pasión según Goethe, publicada en el año 1963 y que por muchos es considerada como la obra maestra de la escritora brasileña. Según propias palabras de la escritora,
Su comprensión dependerá mucho del lector. Ella ponía el ejemplo de que le venía un día X un profesor de lengua y literatura portugués diciéndole que había leído el libro numerosas veces, o sea, más de 2 veces, y que todavía no lo podía comprender. Pero por otra parte, le venía una adolescente de 17 años diciéndole que había leído el libro y que era su libro favorito. Esta es una novela compleja, profunda y de carácter existencialista, que se trata de un monólogo interior, muy característico del estilo de Clarice Lispector. A partir de lo siguiente, a modo de resumen, voy a explicar un poco de qué se trata. Se trata de una mujer de la clase acomodada de Brasil, que vivía en Río de Janeiro, y que se encuentra una cucaracha en su habitación. La contempla, la aplasta y decide comérsela. Y a partir de este momento es cuando la protagonista realiza un viaje profundo hacia la mismísima pulsación de la vida, o sea, hacia el centro de la vida. Ahora pasaremos a hablar un poco de algunas citas, reflexiones e interpretaciones a partir de una entrevista que da Clarice Lispector en el programa Panorama en Brasil en el año 1977. Y cabe resaltar que esta es una de las pocas entrevistas y la última que dio a lo largo de su vida. Como primera reflexión tenemos un poco la personalidad de Clarice Lispector, que es bastante enigmática y hermética, o sea que se aislaba y se cerraba bastante. Luego, ella no se consideraba una profesional en lo que hacía, sino que más bien se mantenía como amateur, ya que esto le seguía otorgando un sentido de libertad en su vida. Como segunda reflexión, tenemos la importancia de lo que fue la escritura para Lispector en su vida, que voy a citar textual: cuando no escribo, se vuelve intolerable para mí, me siento muerta. O sea, si nos dice esto, es que la escritura es realmente fue muy significativa en su vida. Y como tercera reflexión, tenemos el adentramiento de esta autora en la literatura infantil. Ella comenzó a escribir para su hijo, que tenía 6-5 años, empezó a escribirle cuentos porque él se lo pedía, hasta que le pidieron que publique literatura infantil como oficialmente, aunque ella al principio se negaba porque decía que no se acordaba de escribir así, que no sabía, como que no le tincaba mucho. Hasta que comenzó a publicar un libro y publicó 3 y incluso estaba escribiendo el 4. Y por último, tenemos el aprendizaje sobre el rol de las mujeres en la literatura. A través de la vida y obras de Clarice Lispector, podemos ver reflejado el cómo las mujeres han desafiado las limitaciones impuestas por la sociedad, para finalmente hacerse un lugar e imponer su nombre en un mundo dominado por hombres. Clarice no solamente escribió como mujer, sino que convirtió su experiencia en una forma de reflexión. Su legado en la literatura escrita por mujeres es fundamental para finalmente comprender el cómo estas mismas han desafiado los estereotipos que durante siglos silenciaron sus voces. Muchas gracias por escuchar y ver esta presentación.